Tenemos una gran aventura ante nosotros. Estoy ansioso para tomar este camino. Vaya a Daniel capítulo 9. La última vez presenté una pequeña miniserie que estoy llamando El amado Israel de Dios. Y esta noche comenzaré lo que realmente es un mensaje de dos partes sobre la importancia teológica de Israel. ¿Y por qué es importante Israel? ¿Por qué importa tanto como cristianos Israel? Pero primero quiero hacerles conscientes de un punto de vista teológico que no he discutido mucho porque no está directamente relacionado con el milenio, pero ciertamente hay una conexión indirecta. En el último mensaje delineé algunos de los principales puntos de vista teológicos concernientes al futuro de Israel. Hay uno más que debe mencionarse. No lo incluí en la lista porque en realidad es más un subconjunto, un razonamiento detrás del cumplimiento no literal de los puntos de vista de Israel. Algunos ven a Jesús mismo como el cumplimiento de todas las promesas hechas a Israel. Que todo lo que prometió a Israel fue cumplido en Jesús, no en una identidad política. Esto significa que todas las promesas físicas y todas las promesas de la tierra ahora están fusionadas en Él, de tal manera que ya no era necesario cumplir literalmente los detalles de esas promesas. El atractivo de este punto de vista es que ciertamente no señala una visión elevada de Cristo como nuestro todo en todo, hasta la encarnación de todas las promesas a Israel literal. Y una visión elevada de Cristo nunca es algo malo. Pero eso por sí solo no prueba este punto de vista. De hecho, aparte de una apelación a Isaías 49:3, en la que Dios, el Padre, dice a Dios que peque, el Padre le dice a Dios que tú eres mi siervo Israel. Y también se encuentra en 2 de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios, que son muchas, en Él son sí. Por tanto, también por Él es nuestro amén, para gloria de Dios por medio de nosotros. Todas las promesas de Dios encuentran su amén en Cristo. No es mi objetivo hacer una evaluación completa de este punto de vista, pero primeramente dar brevemente estas tres observaciones. Primero, basar una visión de la erradicación de Israel como identidad política, principalmente en un versículo, es muy débil. Simplemente no hay apoyo en ninguna otra parte de las Escrituras de que en Jesús las promesas a Israel sean absorbidas y se desvanecen, disueltas completamente en su persona. Es una declaración teológica muy grande que, de ser cierta, casi con certeza tendría el respaldo masivo de muchas partes diferentes de las Escrituras. Segundo, un examen rápido del contexto de 2 de Corintios 1 le diría al estudiante que la desaparición de Israel en la persona de Cristo no es el tema de discusión en absoluto. Pablo está defendiendo la predicación del Evangelio como digna de confianza, que el Evangelio no era sí o no, lo que significa que era algo cierto. Pablo dice al final del versículo 19 que la palabra de Dios predicada se ha hecho sí en él.
que todas las promesas de Dios concernientes a la salvación, bendición, paz, gozo, bondad, comunión, perdón, fortaleza y esperanza de vida eterna, son ciertas porque están en Cristo. Todo lo que el Antiguo Testamento dice del Mesías se ha hecho realidad en la persona de Cristo. Jesús mismo lo afirma en Lucas 24:44. Y les dijo, estas son mis palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que es necesario que se cumplan todas las cosas que están escritas acerca de mí en la ley de Moisés. Tercera, es exagerado decir que Cristo no solo es el medio por el cual se cumplen las promesas de Dios, sino que también absorbe en sí mismo ese cumplimiento. Para dar un ejemplo tonto, si le prometo a mi nieta un poco de helado y luego nos metemos en el auto y llegamos a la heladería, no diría soy el cumplimiento de la promesa del helado. Yo soy el helado. Yo he de ser el medio de la realización y yo no soy la satisfacción. Llegamos y les digo, yo soy la realización del cumplimiento de la promesa del helado. Él me va a patear y se va a salir. Solo uso esa ilustración tonta para demostrar que 2 Corintios 1:20 ni siquiera se acerca a un argumento férreo para la erradicación completa de la integridad nacional y política, que es el punto focal de todo el Antiguo Testamento. Pero más en nuestro enfoque para este mensaje, quiero examinar cómo Israel se cruza con algunas categorías teológicas importantes. Pero voy a hacer 5. Esta noche vamos a hacer 2. Quiero hacer escatología en Israel. Esperemos así que lo haremos primero. Y bibliología e Israel. El estudio de la Biblia y Israel. Próxima vez vamos a empezar con escatología. Me gustaría destacar 3 profecías principales en el Antiguo Testamento que dependen de un Israel milenario, que solo pueden cumplirse en una futura nación santificada. Y empezamos en Daniel 9, en versículo 24. Un pasaje muy importante en escatología. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén está el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 72 semanas. Y volverá a ser edificada con la plaza y muro. Pero en tiempos angustiosos, después de las 72 semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada a la desolación. Sobre las alas de abominaciones vendrá el desolador hasta que al comienzo de Daniel 9, Daniel aprende de la lectura del profeta Jeremías que Judá estaría en cautiverio durante 70 años. Los 70 años están a punto de terminar. Probablemente han pasado alrededor de 68 años y por lo tanto Daniel comienza a interceder en oración por su pueblo. Pero la respuesta a la oración de Daniel no fue lo que él esperaba. Él esperaba una respuesta sobre 70 años de exilio.
En cambio, Dios le da a Daniel 490 años de su plan a Israel. En versículo 24, 70 semanas de años son proclamadas y declaradas para Israel y la ciudad santa, Jerusalén. Y la lista de lo que la totalidad de estas 70 semanas logrará es vigorosa. Terminar con la transgresión, el pecado de Israel de rechazar a Dios concluirá en la segunda venida de Cristo, cuando Israel se arrepienta y se vuelva a Cristo como Salvador. El resultado será su restauración a la tierra en respuesta a la oración de Daniel. Daniel se preguntaba sobre el regreso inmediato del exilio, pero Dios responde el regreso final del exilio. Segundo, poner fin al pecado. El verbo atam tiene la idea de sellar. Aquí se trata de sellar algo con vistas al castigo. A través de la muerte de Cristo en la cruz, el castigo por el pecado de Israel sería llevado por Cristo en el resultado final de la remoción del pecado de su segunda venida. Haz expiación por la iniquidad. Cristo sería el último y único sacrificio suficiente por el pecado de Israel, siendo Israel definido en última instancia como todos los descendientes de Abraham que creerán en Cristo. Eso es Israel. Cuarto, introduce la justicia eterna. Literalmente en hebreo, para introducir la justicia de los siglos, una era entera, época, edad, caracterizada por la justicia de Israel. Esto nunca ha sucedido y solo puede cumplirse en la venida del reino de Cristo. Luego sella la visión y la profecía. Hasta que las profecías se cumplan, están despresentadas, por así decirlo. Pero el venidero reino de Cristo verá el cumplimiento de cada una de las promesas que Dios le ha hecho a Israel. Y finalmente, ungir al lugar santísimo. Lo más probable es que se refiera a la dedicación del nuevo templo y del complejo del templo al comienzo del milenio. Descrita en Ezequiel 40-48. El punto es, todos estos 6 resultados de las 70 semanas anticipan el establecimiento del reino milenario pactado de Israel bajo la autoridad de su rey prometido. Los 6 resumen todo el programa de Dios para llevar a la nación de Israel a las bendiciones que Él prometió por medio de sus convenios. Pero en el versículo 25 describe las primeras 69 semanas de los años, 463 años, en que hay un marcador. Este reloj de tiempo comienza desde la salida de una palabra para restaurar y construir a Jerusalén. Al final del exilio oficial, recordando que no hubo una independencia repentina de Israel, sino que los exiliados que regresaron todavía vivían bajo el dominio persa. Hubo 4 decretos dados por los gobiernos persos. Primero, en 538 a.C., por Ciro el Grande, para que los judíos decidan regresar para reconstruir el templo de Yahweh en Jerusalén. Segundo, por Dario el I en el año 520 a.C. Esta fue una confirmación del primer decreto. Tercero, por Artajerjes Longimano en el año 457 a.C. con respecto al financiamiento de los sacrificios de animales en el templo. Estos 3 decretos no abordan directamente la reconstrucción de la ciudad en sí. Ahora bien, los judíos comenzaron a construir la ciudad, pero sin mucho apoyo imperial oficial. Cuarto, también por Artajerjes da el 5 de marzo de
444 a.C., un permiso específico a los judíos para reconstruir el muro de Jerusalén. Y este es el decreto al que se hace referencia en Daniel 9:25. Y de este decreto hasta el Mesías, el príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Por lo tanto, podemos ver que las 70 semanas se dividen en 3 partes. 7 de años, 49 años. 62 7 de años, 434 años. Un 7 de años, 7 años. Los 2 primeros 49 más 439 se ejecutan consecutivamente 483 años. No voy a defender dogmáticamente ciertas fechas para el año exacto, pero el claro lugar de aterrizaje de estos 483 años dice que la primera vez en las Escrituras, el tiempo exacto de la llegada del Mesías se da. Si Cristo regresara el tiempo que se presume, ya fuéramos raptados. Somos dado una fecha. Un teólogo dijo que ha calculado de que el 4 de marzo del año 444 a.C., pasando 483 años, nos lleva hasta el 30 de marzo del año 33 después de Cristo. Puesto que no hubo un año cero, que parecería ser solo 477 años. Usando el calendario judío de 360 días al año, se llega exactamente a 483 años. Después de 7 semanas más 62 semanas de años, 483 años, el Mesías será cortado y no tendrá nada. La crucifixión de Jesucristo. Y llega exactamente en Daniel. Después de la semana 69 y antes de la semana 70, el Mesías será cortado y no tendrá nada. Jerusalén y el templo serán destruidos por un pueblo extranjero. En 70 después de Cristo, Roma, bajo el emperador Tito, capturó y destruyó Jerusalén y el templo. Aviso, el pueblo del príncipe que ha de venir hará esto, no el príncipe. En el versículo 27 habla de otra semana que solo puede ser la semana 70. Lo que esto nos dice simplemente es que las 70 semanas no son consecutivas. Hay una brecha entre la semana 69 y la 70. Pero el versículo 27 parece continuar en el versículo 26 y hará un pacto firme. Él, en el versículo 27, solo puede referirse al emperador romano. Pero el emperador Tito nunca hizo lo que este príncipe va a hacer. Él nunca hizo un pacto con Israel y nunca reinstituyó los sacrificios y nunca detuvo los sacrificios en medio del tratado de 7 años. Por lo tanto, Tito capturando Jerusalén y destruyendo el templo no es el cumplimiento del versículo 27. Volviendo al versículo 26, en realidad es el pueblo del príncipe el que va a venir. El versículo 27 describe el periodo de la tribulación. El tiempo antes de Cristo regresa para establecer su reino en la tierra. Versículo 27 describe lo que muchos llaman un imperio romano revivido, porque el reino final de Cristo viene a aplastar este reino según Daniel 2. Los que dicen que son post-milenial, Daniel 2 viene como una montaña aplastando el mundo. No hay... Es una nota para otro día. En versículo 27, predice que el príncipe tomará específicamente varias medidas. Un tratado de paz con Israel por 7 años, que incluirá un templo reconstruido y la reinstitución de los sacrificios de animales. Israel seguramente pensará que ha entrado en sus años de gloria una vez más. Nada de esto ha sucedido todavía. Él romperá el tratado a los 3 años y medio y detendrá los sacrificios.
En Mateo 24:15, por tanto, cuando veis la abominación desoladora de la que se habló por medio del profeta Daniel, que estaba en el lugar santo, entiendan el que lee. La combinación de Daniel 9:27 y Mateo 24:15 deja claro que el príncipe de Daniel 9:27 hace algo que desoló el templo. El anticristo levantará una imagen de sí mismo para adorar el templo de adorar en el templo de Jerusalén. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice que se sentará en el templo proclamándose a sí mismo como Dios. La destrucción original será por romanos, pero no por el anticristo, porque no ha llegado. Es muy específico. Para el momento en que Jesús habló en Mateo 24:15, Daniel 24 al 26 ya se había cumplido. Y Daniel 9:27 no termina con la abominación que causa desolación, sino con la destrucción del anticristo, este príncipe que ha de venir. ¿Qué es el punto? ¿Qué importancia tiene esto para Israel en la tierra que Dios le ha dado en un reino futuro? Dos características claves apuntan a un cumplimiento futuro. El primero es el tratado de paz con Israel. El anticristo no puede hacer un tratado con una nación que no existe. Israel debe estar en la tierra con una estructura política y militar para que un tratado signifique algo. Y aunque el tratado no es con un Israel salvo, sin embargo, Israel está en su tierra en preparación para que muchos sean salvos. Segundo, el cese de los sacrificios. Para que los sacrificios se detengan, debe haber un templo con todas las funcionalidades vistas en los días de la gloria del Antiguo Testamento. El templo tendrá que ser reconstruido justo antes o comienzo del periodo de la tribulación. No creo que se nos dé en las Escrituras ningún indicador de la venida del rapto. Será como un abrir y cerrar de ojos, es decir, con una rapidez sorprendente, sin previo aviso. No significa que el rapto en sí será instantáneo. Se observaron otros ejemplos de raptos en las Escrituras. En Jerusalén, en el monte de Israel, hay una cúpula de roca fuera arrancada del monte del templo y que los judíos comenzaron a reconstruir en el templo. Y si tuviera que escoger una señal de que el rapto podría ser pronto, sería que los musulmanes lograran que la cúpula de la roca fuera arrancada del monte del templo y que los judíos comenzaran a reconstruir el templo. Eso sería la clave. Segundo, pasaje clave para la escatología es Israel. Otro pasaje es Zacarías 12. Zacarías ministró a los exiliados que habían regresado y que tenían la tarea de reconstruir el templo de Jerusalén y fue contemporáneo de Hageo. Esta es una nota importante porque esto significa que las predicciones de Zacarías sobre futuros ataques a Israel y el posterior rescate no pueden estar relacionados con la invasión, el exilio y el regreso de Babilonia. Dos detalles en Zacarías 12 son de especial interés. Primero, la naturaleza de una gran batalla contra Jerusalén. Versículo 2 del capítulo 12. He aquí, yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, pero también será contra Judá durante el asedio contra Jerusalén. Sucederá en aquel día que yo haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos.
Todos los que la levantan, de hecho, quedarán lacerados, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. El elemento clave de este ataque contra Jerusalén que deben notarse es que todas las naciones de la tierra se reunirán contra ella. Zacarías 14:12 añade que un nuevo detalle, que al comienzo de esta gran batalla Israel estará en un grave problema. Zacarías 14:2 en verdad reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para la batalla, y la ciudad será capturada, las casas saqueadas, las mujeres violadas, y la mitad de la ciudad saldrá al desierto. De hecho, esto corresponde exactamente con Apocalipsis 16:12 al 21. La descripción detallada de la batalla de Armagedón. Vemos características como los reyes de la tierra reunidos para la batalla, esta batalla llamada el gran día de Dios, el Todopoderoso. Estos eventos suceden cuando el Señor Jesús, el Rey de todos los reyes, regrese con sus ejércitos celestiales. En Apocalipsis 14:20 describe el resultado de la batalla. La sangre salpicada hasta la brida de los caballos a lo largo de un campo de batalla. Un campo de batalla de 184 millas. Los teólogos amileniales no aceptan esta batalla como literal, sino como figurativa, como un símbolo tipológico de una última batalla contra los santos y Cristo. Zacarías 12 da geografía específica. El asedio contra Jerusalén también será contra Judá, que es el campo circundante. Si uno va a pegarse a una visión figurativa o metafórica, entonces debe explicar este detalle y no hay una explicación lógica fuera de tomar la geografía al pie de la letra. Esta naturaleza de la gran batalla contra Jerusalén y Judá es importante en lo que respecta a Israel porque claramente este evento aún es futuro. Y segundo, para que este ataque suceda, debe haber un futuro Israel, una estructura política y un ejército digno de muchas naciones que se opongan a él. Segundo particular en Zacarías 12 es el testimonio de regreso de Cristo. Uno de los grandes pasajes predictivos concernientes al futuro arrepentimiento de Israel para Cristo está en el mismo contexto que la batalla de Armagedón, entrelazado con la visión real de regreso de Cristo. Zacarías 12:10. Y derramé sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Mirarán al que traspasaron y harán duelo por él con duelo como por hijo único, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Ahora bien, se podría argumentar que mirarme es un mirar espiritual, como si los ojos espirituales se abrieran para conocer a Jesús como el verdadero Mesías y Salvador. Y ciertamente esto sucederá, como lo demuestra el remanente judío salvado de Apocalipsis 7 y 14. Pero en el contexto de Zacarías 12 y 14, que describe el verdadero regreso de Cristo, no hay razón para no tomar esta mirada de Cristo, a quien han traspasado, como el testimonio real del regreso de Cristo. Después de todo, Zacarías 14, 3 al 4, entonces Yahweh saldrá y peleará contra aquellas naciones, como el día en que pelea en un día de batalla. Aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos será partida por la mitad del oriente a occidente, para que un valle muy grande, de modo que la mitad del monte se moverá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahora, juntando estos dos detalles, la naturaleza de una gran batalla contra Jerusalén y el testimonio del regreso de Cristo, esto significa que la escena que se describe requiere una nación literal de Israel, con una estructura política y un ejército suficientemente
suficiente para justificar un ejército invasor masivo al que Cristo regresa. He leído comentarios de unos teólogos de qué significa el Monte de Olivos, pero cuando la Biblia dice Monte de Olivos, ¿qué significa? Significa ese monte justo al lado de Jerusalén. Y en este momento una gran porción de los judíos miran a Cristo y se salvan en arrepentimiento. Vaya a Isaías 19. Ahora nos aventuramos en el tiempo del reino de Cristo en la tierra. Aunque he mencionado este pasaje anteriormente, vamos a ver una porción pequeña de Israel 19. Lo vamos a analizar. Versículo 16. En aquel día los egipcios serán como mujeres, pues temblarán y temerán ante el movimiento de la mano de Jehová de los ejércitos, que él moverá contra ellos. La tierra de Judá será un terror para Egipto. Todo hombre que se le mencione acerca de ella se asustará a causa de la decisión que ha tomado Jehová de los ejércitos contra él. En aquel día habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán y jurarán la lealtad a Jehová de los ejércitos. Una de ellas se llamará ciudad de él. En aquel día habrá un altar de Jehová en medio de la tierra de Egipto y un obelisco dedicado a Jehová junto a su frontera. Servirá de señal y de testimonio de Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto. Cuando clamen a Jehová a causa de sus opresores, él les enviará un Salvador quien los defenderá y los liberará. Jehová se dará a conocer a Egipto y en aquel día los egipcios conocerán a Jehová. Presentarán sacrificio y ofrendas vegetales. Harán votos a Jehová y los cumplirán. Jehová herirá a Egipto, pero la herirá y herirá y lo sanará. Se convertirán a Jehová, quien atenderá a sus súplicas y los sanará. En aquel día Israel será tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra. Pero porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito sea Egipto, mi pueblo, Asiria, obra de mis manos de Israel, mi heredad. Hay 3 naciones aquí: Egipto, Israel y Asiria. Asiria podría identificarse con la región básica de Irán, Irak y Siria. La cuestión cuando se cumplan estas predicciones concernientes a estas naciones es importante. Estas son las predicciones. Egipto tiembla en temor de Dios, estar aterrorizado de la tierra de Judá, la ubicación de Jerusalén. Jura lealtad a Dios, tendrá un altar a Yahweh en medio de Egipto y una columna dedicada a Yahweh en la frontera. Egipto será liberado de la opresión por un Salvador y campeón. Egipto adorará a Dios, sacrificará y ofrecerá, haciendo y pagando votos a Dios. Dios llamará a Egipto mi pueblo. Y Israel será aterrado para Egipto. Israel será una bendición como la nación central de la tierra. Israel contendrá geográficamente la sección central de una carretera pacífica desde Egipto hacia el sur hasta Asiria al norte. Dios llamará a Israel mi herencia. ¿Y qué tal Asiria? Será el extremo norte de una calzada pacífica desde Egipto a través de Israel hasta Asiria. Y Asiria adorará a Yahweh. Dios llamará a Asiria obra de mis manos. Quiero que vean todo Irak y Siria hincándose a Jehová hoy. Nunca se ha visto. ¿Qué tal Irán, Irak y Siria? Egipto y Israel todos juntos y hagamos una venida de paz? No, pero ahorita están en guerra continuamente. Por lo tanto, tenemos a Israel como la principal potencia militar en la tierra.
encabezada por Dios mismo, una carretera pacífica de un enemigo histórico de Israel a otro enemigo histórico de Israel que pasa por Israel. Y tenemos a Egipto y a Siria como adoradores de uno llamado Salvador y Campeón. ¿Por qué es esto importante para la escatología y para Israel? Israel es identificada como una nación distinta, separada y diferente de Egipto y Asiria. Y estas profecías no pueden hacerse realidad si Israel no está en la tierra como una entidad nacional. Yo he oído que Israel va a ser poblada por gentiles, pero no está correcto, porque Israel va a estar llena de judíos. A propósito, para los detractores que piensan que la teología premilenial conduce a la denigración de los gentiles, noten la igualdad paternal que Dios designa a las naciones judías y gentiles juntas. Bendito Egipto, mi pueblo, y Asiria, la obra de mis manos. Israel, mi heredad. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de la bibliología de Israel. Israel es importante en el área de la bibliología, el estudio de la naturaleza de la Biblia. Dos temas. Primero, en el área de los métodos interpretativos y segundo, en el área de la teología bíblica. Primero, los métodos interpretativos. Aunque me he ocupado de los métodos interpretativos del milenialismo frente al premilenialismo en mensajes anteriores, vale la pena repetirlo en forma resumida en lo que respecta específicamente a un futuro para la nación de Israel. Esto tiene que ver con el carácter de Dios. Si Dios hace promesas y se equivoca, entonces nosotros no podemos tomar sus promesas como confiables. Quiero leerles de un doctor que se llama Dr. Greg Blasing. Explica una forma resumida que para los supersesionistas, aquellos que creen que la iglesia ha reemplazado a Israel, se produce un cambio de realidad en la historia general de la Biblia cuando uno pasa de la promesa en el Antiguo Testamento al cumplimiento en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, la historia de la Biblia se desarrolla con promesas con respecto a Israel, la tierra, el pueblo y la nación. Pero a medida que la historia avanza hacia el Nuevo Testamento, la realización tiene lugar en una realidad alternativa, un tipo diferente de Israel, uno que trasciende la tierra, el pueblo y la nación. Este cambio de la realidad es de lo material, de lo terrenal, de lo étnico y de la realidad celestial y espiritual no étnica. Se pasa de una realidad política nacional a una realidad universal apolítica. Cuando los supersesionistas dicen que las promesas a Israel se cumplen en Cristo, la iglesia o la nueva creación, este tipo de cambio de realidad informó su punto de vista. Pero ¿cómo se sabe realmente? ¿Cómo sabemos que el Nuevo Testamento no le da la vuelta al Antiguo Testamento y reformula los significados en una nueva realidad? El doctor David Wolf, cuando eran niños y iban a la piscina, se metían al agua y daban muchas vueltas abajo del agua y se confunden en querer subir a la superficie y en vez acaban abajo, se confunden. El doctor David Wolf ofrece 4 pruebas para evaluar un sistema de interpretación de la Biblia. Eso es un ejemplo. Es integral, lo que significa que el sistema no deja de lado información importante en la formación de su interpretación. Es congruente, lo que significa que el sistema no se desmorona en lógica cuando se revisan las porciones más importantes de las Escrituras para respaldar una interpretación. La interpretación se ajusta al texto que se está examinando. Es coherente. Las interpretaciones producidas por esta lectura general no están en conflicto entre sí, no se contradicen entre sí.
Tiene sentido lógico la interpretación utilizada, una lógica que podría ser replicada en otros pasajes. O es que la lógica realmente comienza con una conclusión respaldada y luego crea una cuadrícula interpretativa que da esa conclusión. Sin entrar en detalles, en lo que respecta a la pregunta, ¿es exhaustivo? Significa que el sistema no deja al lado información importante en la formación de su interpretación. He leído de G.K. Beale, un líder de la idea de que el Nuevo Testamento adopta un punto de vista supresionista del Nuevo Testamento como el cambio de la realidad de las promesas materiales a las promesas espirituales. Si usted va a afirmar que todo el Nuevo Testamento demuestra este cambio, que por supuesto se aleja de una nación física y literal de Israel, entonces hay un pasaje que se de suma importancia. Romanos 11, 25 al 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia estimación, de que a Israel le ha sucedido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salva. Y así toda Israel se salvará, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, quitará la impiedad de Jacob. En el libro de Beale, cuando se trata de este pasaje monumental sobre el futuro de Israel, él escribe: el pasaje es demasiado problemático y controvertido para recibir una discusión adecuada dentro del espacio delimitado de este libro. Beale hace esta evasión. Usted está en la página 710, pero el libro tiene 1400 páginas. Pero, ¿qué enseña Romanos 11, 25 al 26? Algo que lo que ciertamente debe lidiar el que quiere borrar a Israel. Hay un tiempo de los gentiles, la era de la iglesia. Durante este tiempo, un endurecimiento parcial le ha sucedido a Israel. Discutiré esto con mayor detalle en un mensaje posterior, lo que significa que los ojos espirituales de Israel en su conjunto estarán cerrados. Este endurecimiento parcial de Israel llegará a su fin hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La impiedad será eliminada de Jacob, el término étnico para Israel. No apóstol o escritura llama a la iglesia Jacob. Eso deja muchos detalles importantes. Yo tengo este libro, está grueso. Otro tema, teología bíblica. Yo pensaba que toda teología tiene que ser bíblica. La teología bíblica traza el camino y el desarrollo de la verdad a lo largo de la historia de la Biblia. Por ejemplo, la doctrina del Espíritu Santo se puede rastrear desde Génesis hasta Apocalipsis en términos de cómo la comprensión del Espíritu Santo aumenta a través de la revelación progresiva, sin cambiar ni reemplazar una verdad a otra. Eso es teología bíblica. Me gustaría usar dos ejemplos para trazar el desarrollo de una de las principales preguntas teológicas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Israel fue dispersado y Ciertamente el juicio de la nación emerge como un candidato principal.
Pero ya que nadie realmente niega las muchas promesas del Antiguo Testamento de restauración de Israel, entonces otras preguntas deben ser respondidas. ¿Se cumplieron las promesas de restauración con el regreso del exilio? ¿Está Israel bajo una maldición permanente? ¿Se ha de ver la restauración de Israel a su tierra como cumplida a través de la iglesia en sentido figurativo? Quiero llevarlos a unos pasajes que nos ayudan en nuestra teología bíblica. Vaya a Levítico 26. Capítulo 26. En Levítico 1 al 13 se le recuerda a Israel sus obligaciones del pacto y las bendiciones las bendiciones consominantes de la obediencia a su soberano. En Levítico 26, 14 al 46, Dios le da a la promesa una lista de las maldiciones y castigos que traerá de los versículos 14 al 39. Incluye todos los horrores imaginables, incluyendo la destrucción de la nación y el traslado de Israel a otras naciones. Vea al versículo 39. Los que queden de vosotros se pudrirán a causa de su iniquidad. En la tierra de vuestros enemigos, también a causa de la iniquidad de sus padres, se pudrirán juntamente con ellos. La lista de maldiciones y castigos crece en severidad, siendo la perdida de la tierra de la etapa final. ¿Por qué es tan importante? En la percepción de Israel, la vida sin la tierra era apenas la vida como pueblo de Dios. La idea de la territorialidad es vital para la idea de la condición de pueblo en el Antiguo Testamento. Esta sección también declara que cuando fuera exiliada, la tierra finalmente tendría los años de reposo, los años de descanso descuidados por un Israel que quebrantaba la ley. Descuidar la simple ley de los años sabáticos invariablemente sería un síntoma de muchos males sociales grandes en Israel. Nosotros tuviéramos bien con cada 7 años no vas a trabajar un año, pero ellos ignorando estos. La tierra no es simplemente el lugar donde vive Israel, es la prueba de su obediencia. Su administración de la tierra proporcionaría la prueba de su sumisión a Jehová y la profundidad de su relación con él. En este sentido, el verdadero propósito del exilio no puede entenderse al margen de una teología bíblica de la tierra de Israel. Levíticos 25, versículo 23. La tierra, además, no será vendida para siempre, porque la tierra es mía, porque vosotros no sois más que extranjeros y residentes extranjeros conmigo. Por lo tanto, Israel no era dueño de la tierra. El precio es obediencia y amor. Fue la propiedad de Dios de la tierra y la negativa de Israel a cumplir con los términos del disfrute de la tierra lo que llevó al exilio y la dispersión. Si ustedes rentan y no rentan, no pagan la renta, ¿qué pasa? Los sacan. Pero los versículos finales de esta advertencia del pacto le recuerdan al lector que aunque a Israel romperá su parte del pacto, Dios nunca romperá el suyo. Levíticos 26:40.
Si ellos confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres por la infidelidad que cometieron contra mí y también por la hostilidad con que me han resistido, pues yo también habré actuado con hostilidad contra ellos y los habré metido en la tierra de sus enemigos. Si entonces se doblega su corazón incircunciso y reconocen su pacto, yo me acordaré de mi pacto con Jacob y me acordaré del pacto con Isaac y el pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra, pero la tierra quedará abandonada por ellos y disfrutará su reposo estando desolada en ausencia de ellos. Mientras tanto, ellos serán sometidos al castigo de sus iniquidades, porque menospreciaron mis decretos y porque su alma detestó mis estatutos. Es el carácter de Dios. Así que en el pacto condicional en Levítico, en la clave del versículo 45, y que Dios recordará el pacto hecho con sus antepasados, especialmente con Abraham. Génesis 15, 18. Y aquel día Yahweh hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río del Egipto hasta el río Eufrates, el Quinta, el Kencita y el Cadmonita. Este es un pacto incondicional con Abraham. Así que en el pacto condicional en Levítico, la condición para la restauración a la tierra es arrepentimiento. Pero ya que Dios hizo un pacto incondicional con Abraham, entonces lógicamente Dios ciertamente llevará a Israel al arrepentimiento. Aunque merece más atención, haré una breve mención del pasaje complementario de Deuteronomio 30. Deuteronomio 29. En Deuteronomio 28 tenemos un bosquejo aún más largo de las bendiciones y maldiciones que vendrán sobre Israel basadas en la fidelidad del pacto o en la traición del pacto. En el capítulo 29 luego recuerda el vagabundeo por el desierto, le recuerda a Israel el estado de pacto que tienen con Dios. Y la maldición más grande será la separación de la tierra y escuchar la advertencia de Dios dada a través de Moisés. La generación futura, vuestros hijos que se levantarán después de vosotros y el extranjero que vendrá de tierras lejanas, cuando vean las plagas de que aquella tierra y las enfermedades que Jehová habría hecho por brotar en ella, dirán: toda su tierra está quemada con azufre y sal. No puede ser sembrada, ni producirá, y en ella no crecerá ninguna planta, como cuando fueron trastornados Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim, las cuales Jehová destruyó en su ira y su furor. Y todas las naciones preguntarán: ¿por qué ha hecho eso así Jehová a esta tierra? ¿Por qué razón se ha encendido este gran furor? Entonces les responderán: porque abandonaron el pacto de Jehová, Dios de sus padres, que él hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Ellos fueron a rendir culto a otros dioses, se apostaron ante ellos, dioses que no habían conocido y que él no les había asignado. ¿Qué haces si eres esa segunda generación de israelitas? Que dices que vas a cumplir y conquistar esa tierra. Y dice que nos lo van a quitar. ¿Qué vamos a hacer? Uno de los versículos más interpretados mal, que es el capítulo 29 de Deuteronomio y el versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios.
¿Qué vas a hacer tú? Tú obedece, tú sé fiel. No te preocupes por el futuro. Ese es el dominio de Dios. Ahora, en Deuteronomio 30, la esperanza se eleva una vez más. Sucederá que cuando te hayan sobreviviendo todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, si consideras en tu corazón en medio de todas las naciones de donde Jehová tu Dios te haya dispersado, si vuelves tú con tus hijos a Jehová tu Dios y obedeces su voz con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo le he mandado hoy, entonces Jehová tu Dios también te restaurará de tu cautividad. Ahora, muchos argumentan que el cumplimiento de estas promesas de regresar se llevó a cabo finalmente y en una última instancia en el regreso del exilio. Israel, ciertamente la tierra disfrutó de su descanso sabático durante 70 años, pero ¿fue el regreso a Israel el regreso de la nación? Un simple ejercicio matemático de suma todos los exiliados que regresaron en los 4 retornos principales que se enumeran en Esdras, Nehemías, da como resultado una lista de menos de 50,000 judíos. Pero Deuteronomio 30 le dice al lector lo que sucederá cuando Israel sea restaurado en su tierra. En versículo 3, todo Israel será recogido de todos los pueblos, no solo una banda representativa de unos pocos cientos de miles. Saboremos el verdadero regreso de Israel a su tierra. ¿Qué más estará pasando? Me duele ver que cristianos digan, ¿por qué importa eso? ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué egoísta es eso? Si alguien que tú quieres que se elija, tú no dices que eso no me importa a mí, eso no me afecta a mí, esto sí nos afecta. ¿Qué más va a pasar? El periodo nacional más grande en la historia de Israel va a pasar. El versículo 5. Y te hará regresar Jehová tu Dios a la tierra que tus padres tomaron en posesión, y tú la poseerás. Él te hará bien y te multiplicará más que tus padres. Ahora bien, esta es una tarea bastante difícil. Podría decirse que el mejor momento en la historia de Israel fue al final del reinado del rey de David. En resumen, al tiempo de Salomón, en Primera de Reyes 4. Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que hay en abundancia y a la orilla del mar. Comían de bien y se alegraban. Salomón reinó sobre todos los reinos, desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Y la provisión de Salomón para un día fue de 30 coros de flor de harina y 60 coros de harina. Una lista de la riqueza de Salomón. De árboles, de plantas. Si vas por esta lista. Esto tiene que superpasar cuando toda la población de Israel estaba en lo más alto. Tiene que superar el tiempo en que la población de Israel estaba en su punto más alto. La prosperidad financiera de Israel estaba en su punto más alto. Israel controlaba la tierra más o menos equivalente a la tierra prometida a Abraham en Génesis 15. Un rey que fue el rey más rico de la tierra. Seguridad militar total. Una economía tan vasta que cada hombre era dueño de una propiedad. Cada ciudadano era un dueño de propiedad. Esa es prosperidad. Un rey que es el hombre más sabio de la tierra, dotado de la misma sabiduría de Dios, que sabía de todo, desde el discernimiento espiritual hasta por qué el roble tiene madera más dura que el pino. Así, para que
se cumple la promesa del periodo más grande de la historia de Israel. La población debe ser mayor, la prosperidad debe ser mayor, la tierra debe ser mayor y el rey debe ser más grande, un rey más grande que Salomón. Un rey que debe ser más sabio que Salomón y más grande que Salomón en todos los aspectos, que es Jesús. También es el periodo espiritual más grande en la historia de Israel. Versículo 6 de Deuteronomio 30. Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Jehová con toda tu alma y con todo tu corazón, a fin que vives. Luego Jehová tu Dios pondrá todas esas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los que te aborrecen y te persiguieron. Pero Dios volverás a escuchar la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te he mandado hoy. En el fruto de tu vientre Jehová tu Dios hará que abundes en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el futuro de tu gran ganado y en el fruto de tu tierra. Si escuchas la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, si te vuelves a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esta es una descripción clara del nuevo pacto, un pueblo caracterizado por la circuncisión no solo del cuerpo, sino de la alma. Aquellos que aman a Dios con todo su ser y que quieren obedecer a Dios por profundo anhelo, amor a Él. Una teología bíblica del exilio de Israel conduce a un tiempo que ciertamente no fue el regreso de exilio. Un tiempo en el que Dios ha cumplido las maldiciones del pacto mosaico condicional y cumplirá la bendición prometida del pacto abrahámico incondicional. Y por supuesto, lo más destacado, la gloriosa cúspide de este tiempo es el hecho de la presencia física de un rey más grande que Salomón. Un rey que tiene nombres como el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último, el Señor de señores. Un rey cuyas últimas palabras para nosotros en la Biblia, que se encuentran en Apocalipsis 22:20, son: si vengo, sí, vengo pronto. Eso encaja con Levíticos 26, Deuteronomio 30, Daniel 9, en Isaías 19. Encaja en todo perfectamente. Los salmos dice: oren por la paz de Jerusalén. Y allá ellos que no oran por la paz de Jerusalén. Te damos gracias por la claridad, Señor, que has puesto tu plan redentor de comienzo al fin. Y pues es fácil para entender. Oramos por la paz de Jerusalén. Queremos ver el día que un Israel sea salvado, lidera el mundo en todos los aspectos y que Cristo reina en el trono de su padre David sobre todo el mundo. Y cuando nosotros en la era de la iglesia regresemos resucitados, reinando junto a Él, qué glorioso día será eso. Anhelamos que estamos buscando tu venida ansiosamente y pido que estas visiones del futuro nos dé esperanza, fuerza para enfrentar las dificultades de los tiempos que vienen, en que esperamos a Cristo. Ayúdanos a ser fieles y tener valor a servirte a ti y traer más ciudadanos a este reino. Que nos juntemos en oración, que Jesús nos enseñó, que tu reino venga, se haga tu voluntad aquí, así como en el cielo. Te pedimos, amén.